Buenos días. Bienvenidos a este nuevo webinario que estamos organizando desde la Confederación de Empresarios de Andalucía dentro del proyecto EURES Transfronterizo Andalucía-Algarve. Este proyecto, que es cofinanciado por la Unión Europea, tiene como objetivo aumentar la movilidad laboral y empresarial, por el otro lado, a lo largo de la frontera, podríamos decir, o de la raya, que es el término que históricamente se ha utilizado, entre Andalucía y el Algarve. El proyecto está funcionando desde marzo del 24, está liderado por el SAE, el Servicio Andaluz de Empleo, y bueno, son muchísimas instituciones las que colaboramos, entre ellas pues los sindicatos y los empresarios, las asociaciones empresariales, tanto andaluzas como portuguesas. El webinario que hoy vamos a realizar tiene como objetivo final pues eso, facilitar a los empresarios andaluces su interactuación con la administración portuguesa o con el entorno portugués. En este caso lo hemos enlazado con un tema que está en órbitas de moda, podríamos decir, como es la digitalización, las competencias digitales, los certificados digitales, los medios de pago digitales. Todos son cuestiones o temas que nos parecen que, que lo tenemos solucionado hasta que nos toca lidiar con ir hacia la administración, otra administración, no con las que solemos interactuar, y vemos que no son soluciones que se puedan utilizar. Bueno, entonces, para ello hoy tenemos la colaboración de Alain Herbaz, que Alain debe estar por aquí cerca. Hola, muy buenos días. Elaine es experto en transformación digital, ayuda tanto a empresas portuguesas como españolas en estos temas, y tiene empresa propia, empresario, ingeniero industrial y con una experiencia sólida. Y Elaine nos va a tratar de estos temas, intentarnos pues, solventar todas las dudas que nos vayan llegando. Es de aclarar que, bueno, que todos sufrimos ayer un tema inédito, no lo podemos llamar de otra manera, todavía estamos evaluando las consecuencias, nos pasó como suele pasar estas cosas, vienen de pronto, y a las 12:30 se nos fue la luz a toda España y Portugal y parte de Francia, y bueno, nos han recuperado en ciertas partes todavía, porque ya está casi el sistema a unos niveles altos, pero que ha habido partes que todavía están sin recuperar. Esto que nos ha traído, pues ha traído problemas a todos, entre ellos a la hora de hacer su presentación, porque como buenos latinos que somos, lo dejamos para... ya mañana le pego el último detallito. A nosotros pues habrá caído gente bueno, que habrá llegado, que le habrá llegado incluso ahora el recordatorio, me imagino, porque estaba en cola del servidor, me dijeron, y se cayó el servidor. Y esta mañana lo primero que cuando he entrado por la oficina he preguntado, ¿salió mi recordatorio? Y me dijeron, sí que salió, pero no sabemos si le ha llegado a la gente. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos aquellos que estáis por ahí atrás, y espero que este seminario sea útil. De todas maneras, lo dejaremos para tanto, quedará grabado y expuesto en público en la web del proyecto EURES Transfronterizo, y haremos difusión de la misma para que este contenido le llegue al máximo de personas y empresas posible. Bueno, Alan, todo el espacio es tuyo. Y muchísimas gracias por los esfuerzos, porque a ti te pasó lo mismo que nos pasó a todos Sí, nosotros. correcto. Muchísimas gracias. La verdad es que fue un día muy fuera de lo normal, principalmente porque precisamente por haber una particularidad de que trabajamos con España y con Portugal, pues entonces teníamos que tener las vivencias de las dos partes, pero con la incomunicación no sabíamos exactamente ni siquiera qué estaba pasando en España a partir de cierto momento, ¿no? Entonces fue bastante complejo. Y bueno, hoy vamos a ver cómo
nuestras dos economías están tan interconectadas, ¿no? Que incluso pues cualquier situación como es esta, ¿no? Anómala, fuera de lo normal, afecta también a Portugal, que a pesar de tener en cierta manera su independencia energética, pues estamos interconectados y nos afecta, ¿no? Y en esto de estar interconectados, pues ya hago un poco de enlace con lo que vamos a hablar y con lo que voy a presentar. Estamos conectados en muchos aspectos, pero luego en el día a día existen algunas diferencias, algunas bastante grandes en lo que es la gestión de nuestras empresas. Tal como ha comentado Miguel, en este caso yo me encuentro en Portugal, me encuentro en Lisboa. Vivo hace 20 años en Portugal y bueno, también he trabajado en España, por tanto tengo experiencia empresarial tanto en España como en Portugal y principalmente nuestros clientes son españoles desde aquí, desde Portugal, además de otros países también de habla latina. Y bueno, algunas de las cuestiones principales que me gustaría abordar y por eso preparo esta temática eh, están relacionadas con cuestiones como facturación, es decir, no vamos a entrar en temas fiscales, pero sí en temas prácticos de un gestor, de alguien que va a abrir un negocio en Portugal o alguien que va a extender su negocio operativamente en Portugal. Importante también, de alguna forma, indicar que hay cuestiones que entran dentro del ámbito jurídico, que entran del ámbito fiscal, muy especializadas, en las que, bueno, pues sin querer nunca invadir el terreno de un profesional del derecho o un profesional de la fiscalidad, desde esta parte, digamos, de transición digital, que tenemos que estar siempre, digamos, en coordinación con ellos, pues al final, por experiencia, pues tenemos bastante que decir, ¿no? Y este es uno de los puntos también para que cualquier profesional del derecho, cualquier profesional que haya de fiscalidad, si quiere hacer algún apunte en algún momento, alguna corrección en algún comentario final, lo podemos revisar. Por lo tanto, tal y como comentaba Miguel, la presentación es muy plana. Tenía los contenidos preparados por suerte ya de hace una semana. Lo único que no lo pude hacer en presentación, por tanto no va a estar nada bonito, pero voy a intentar complementarlo con una explicación más viva y más detallada de cada uno de los puntos para que no se haga aburrida. Voy a compartir en este momento la pantalla para que pueda ir poco a poco explicando cada uno de los temas que tenemos hoy preparados. En primer lugar, sobre la normativa y la facturación electrónica en Portugal, que es una cuestión de la que ya se habla en España, de hecho, en particular en la comunidad autónoma del País Vasco, que existe TicketBuy, y en Navarra, también creo que muy en breve, ya existen en el fondo facturación electrónica muy semejante a lo que existe en Portugal desde hace bastantes años, ya de casi una década. Hay que tener en cuenta que esta facturación digital que empezó en Portugal, facturación electrónica, se hizo principalmente para hacer un mayor rastreo de temas relacionados principalmente con el IVA. ¿De acuerdo? A pesar de que tiene otras ventajas, principalmente la comunicación a la hacienda pública, en este caso, se realiza por lotes, típicamente la facturación mensual, siendo obligatorio por ley comunicarla mensualmente, ya sea a través de un sistema automatizado, a través de una API, directamente con la hacienda pública. O bien a través de un archivo que se llama SACPT, que es un archivo XML que cumple una serie de condiciones. En este caso, en Portugal estamos en la versión 1.04 y que pues, hace que esos elementos de la factura se puedan comunicar a Hacienda perfectamente. Vamos a entrar un poquito más en detalle luego, sin entrar en el tema técnico 100%, pero qué es lo que lleva una factura y qué es lo que lleva un fichero SACPT en Portugal. En algunos casos existen unas excepciones por el cual no es obligatorio usar el software certificado. El umbral es de 50.000 euros, es decir, empresas que están arrancando mientras no se prevea ese umbral de 50.000 euros. Si bien es verdad que en el día a día todas las empresas en Portugal están aplicando a facturación certificada desde el momento uno para evitar cualquier tipo de problema con Hacienda. Entonces, es una recomendación que hago ya desde el primer momento, que una vez que se empieza a facturar en Portugal y si no se tiene una certificación preparada, que vamos a abordarlo ahora en breve, se empezase a facturar con un software certificado en Portugal. Bueno, aquí entramos en un terreno también de sanciones, ¿no? Es decir, no cumplir con esta regulación implica sanciones que pueden ir desde los 1.500 euros hasta los 18.750.
Y entonces conviene siempre, por tanto, siempre que hay una actividad abierta en Portugal y empezar a facturar desde Portugal, atención, no desde España, sino desde Portugal, pues habría que hacerlo con una facturación certificada. El primer detalle es, si tengo una empresa en España y quiero vender a clientes portugueses, ¿necesito tener un programa de facturación certificada conforme las normas de Portugal? No. En este caso no. Estamos facturando desde España, con nuestra empresa en España, estamos facturando exactamente con las mismas normas que tengamos en España. En el caso de que en nuestra empresa, por el volumen de negocios o por la comunidad autónoma en la que nos encontremos, como TicketBuy en el País Vasco, como he comentado, o por el volumen de facturación, que ya tengamos facturación a través de Facturae, pues tendremos que mantener exactamente los mismos requisitos. Es decir, en España sí ya estamos obligados, de cierta manera, a cumplir una serie de criterios. No por facturar a Portugal los vamos a tener que dejar de cumplir. Simplemente se cumplirán exactamente igual. Por tanto, solo en el caso de que efectivamente establezcamos en Portugal una actividad y tengamos ya empresa abierta aquí o estemos facturando desde Portugal, pues entonces en este caso sí que tendremos que hacerlo con un software de facturación certificado. Luego os mostraré qué opciones tenemos. Además de eso, vamos a identificar algunos pequeños detalles de qué es lo que tiene estas facturas en Portugal, qué es el AdCood, el QR, qué es lo que contiene, cuál es la información que aparece directamente en la factura y cuál es la información que se comunica a través del QR o cuál es la información que se comunica a través del SACPT. También es importante indicar esto. A partir de 2003, el AdCood es bastante reciente. Es un código que en el fondo va embebido también en el QR. En el fondo, pues bueno, comunica de una forma sencilla, permite incluso escanear con determinadas aplicaciones y tener más información sobre la factura. A partir del 1 de enero de 2026, fue postergado en varios momentos, será necesario la firma cualificada en la facturación electrónica. Ya muchas empresas lo han implementado con antelación, ya durante el año. Y esto, pues, en la mayor parte de los softwares certificados permite conectar directamente con un sistema de firma cualificada que luego vamos a explicar también mejor en qué consiste. Entonces, bueno, primero no os pongáis nerviosos, porque son detalles que estoy haciendo puente y luego vamos a ver poco a poco cada uno de ellos y explicar qué es lo que incumbe en cada caso, ¿no? Am, ¿Esto para qué es en el fondo, no? Facilita al consumidor declarar sus gastos. En Portugal, a día de hoy, por ejemplo, en el negocio farmacéutico, en talleres, en peluquerías y en restauración, las personas físicas tienen derecho a algunas desgravaciones en su declaración de la renta a partir de ciertos gastos, es decir, gastos de educación, gastos de farmacia, y de esta forma pues facilita en mucho la capacidad de poner esos gastos dentro de lo que son las cuentas anuales de esa familia o de este particular en concreto. Vamos a poner aquí un ejemplo en el que un ciudadano en Portugal haga un consumo de 10 euros en farmacia. Este consumo ha sido a través de una receta médica que se le ha puesto en un centro de salud, en un ambulatorio, y puesto como ha sido con receta médica, pues el producto probablemente tiene un IVA especial, y automáticamente por el mero hecho, digamos, de haber indicado nuestro número NIF en Portugal, el número de contribuyente, se va a registrar en el sistema. La farmacia, cuando comunique el importe de la factura, así como los elementos de IVA, cuál es el NIF del operador, en este caso el negocio que tenga la farmacia, así como el NIF del cliente, en este caso el número de contribuyente que se llama en Portugal, estará indicando a la Hacienda Pública todos estos datos relevantes, de manera que automáticamente al ciudadano podrá comprobar que le aparecerá en unas semanas en su portal de Hacienda ese gasto como contabilizado. Es decir, no va a tener que escanearlo, fotografiarlo y subirlo a ninguna plataforma posteriormente, sino que ya automáticamente, a través de esa comunicación que realizan las empresas, se han indicado todos esos datos. Puede existir una situación en la que el usuario no indica su NIF, no indica lo que aquí llamamos en Portugal el número del contribuyente, pero posteriormente, y como se ha generado un QR, a través de una aplicación oficial de Hacienda, puede escanear la aplicación, con la aplicación el QR, y automáticamente se le atribuirá el código de esa factura a ese contribuyente, es decir, a ese
a esa persona física, de manera que ya quedará relacionada a pesar de no haber sido comunicado el NIF en el momento de la compra. Es bastante habitual en Portugal que se pregunte el NIF en el día a día, es común en restaurantes, es común en muchos negocios, precisamente por esta posibilidad del desgrave de parte del IVA de la factura. Normalmente suele ser el 5% del importe del IVA de la factura, por ejemplo, en una peluquería o en un restaurante. Es el 5 dentro del importe del 23% de IVA que hay en Portugal. No sería el 5% de la factura total. Es importante recabar esto. A nivel empresarial, permite también alguna gestión simplificada. Es decir, por ejemplo, los gestores, toda la facturación que ha habido de proveedores en Portugal automáticamente va a aparecer en la Hacienda. Es decir, a pesar de la contabilidad, de que tengamos los apuntes contables, de que tengamos la información de proveedores, de gastos en nuestro ERP o en esta aplicación de gestión, sí que va a ser bastante fácil a partir de la información que se ha recabado automatizada, poder puntear y poder efectivamente ver si todos los gastos que se han incluido en nuestro software de gestión de gastos coinciden con los que han sido comunicados a Hacienda. En el caso de que haya una disparidad, es decir, que la empresa que haya dado el servicio no haya comunicado convenientemente a Hacienda, ya sea porque no está usando un software certificado, no está usando la facturación y comunicación en tiempo real y se le haya olvidado, por ejemplo, al gestor o al empresario, o quien lo haga en este caso, hacer la subida del archivo XML para que Hacienda tenga constancia de las facturas que se han emitido ese mes, podrá haber una discrepancia entre la información que tiene el usuario final, que efectivamente comunicó, dio su NIF y que tiene esa factura contabilizada, y lo que efectivamente sabe Hacienda sobre la misma, ¿vale? Hay que distinguir, por un lado, lo que es la comunicación de las facturas a través de SAPT, este archivo con formato XML en Portugal, o bien enviado a través de la API directamente para los servicios de Hacienda, de lo que es la declaración periódica de IVA. Son dos declaraciones que a priori deberían contener la misma información, pero que pueden tener discrepancias en el caso de que se haya obviado alguna de las facturas que hemos comentado previamente. Por ejemplo, en el caso de que tengamos, por hacerlo sencillo, 100 facturas de proveedores portugueses y tengamos una empresa en Portugal, nos constará, si todos ellos han comunicado a Hacienda correctamente las facturas, que efectivamente tenemos 100 facturas emitidas por terceros hacia nuestra empresa, ¿no? Para nuestra empresa. Y pongamos que por una cuestión documental perdimos una de las facturas físicas y a la hora de hacer la declaración periódica de IVA, nuestro gestor comunica 99. ¿Vale? Pues en este caso, a pesar de que Hacienda tenía constancia de las 100, nosotros solo nos desgravaremos 99 porque es así lo que hemos comunicado. ¿Vale? Por tanto, es importante que tiene que haber, en el fondo, a veces una diferenciación porque precisamente puede haber sido un criterio no poner una de esas facturas en la declaración de IVA porque no se consideraba un gasto elegible y simplemente en un momento dado fue indicado el NIF nuestro por algún motivo. Por tanto, esto es la principal, digamos, cuestión aquí en lo que es la parte de facturación electrónica en Portugal. Por tanto, como comentaba, en resumen, en este caso, empresas españolas que quieran empezar a operar en Portugal con facturación desde Portugal, es decir, ya con un NIF portugués, requiere, yo diría, prácticamente en todos los casos, para no complicarnos, que se tenga un software de facturación certificado. Y aquí vamos a entrar en lo que es un software de facturación certificado. ¿Qué es un software de facturación certificado? Pues un software de facturación certificado es un software que ha pasado un proceso de certificación de la Hacienda portuguesa. ¿Vale? Voy a usar algunos términos en portugués para que luego puedan asociar realmente con el día a día de lo que ocurre aquí en Portugal y también a la hora de informarse, pues ser más sencillo encontrar en Internet más información si así lo quisierais. Las finanzas, que es como se llama aquí, finanzas, Hacienda portuguesa tiene un proceso de certificación en el cual una empresa que desarrolla software o incluso una empresa que no se dedica a desarrollar software pero quiere contar con su propio sistema de facturación, tiene que abrir, digamos, este proceso de certificación para que Hacienda vea que efectivamente el programa sigue una serie de normas
y de una homologación para que siga una serie de reglas y que no incumpla algunos conceptos, algunos preceptos que son, digamos, obligatorios. Por ejemplo, un software de facturación certificado en Portugal nunca permitiría cancelar una factura, una numeración y nuevamente usar ese número. Una factura emitida en Portugal con un software certificado no permitiría típicamente, bueno, nunca editar una factura ya emitida. Una vez que se ha emitido la factura, jamás permitirá la edición, puesto que ya ha sido emitida, se ha generado un AdCood, ha generado un QR, un ID único de factura y todo eso está conectado con un ID único de software de facturación y con una hora de emisión que irá en el propio archivo que genera o en la comunicación que se hace automáticamente con Hacienda. Entonces, es uno de los detalles. No hay nada de edición de facturas aquí en Portugal. Habría que cancelar la factura en el caso y solo en el caso de que no se haya enviado nunca al cliente. Y en el caso de que se haya enviado al cliente, se ha mostrado en algún momento, en Portugal la recomendación de prácticamente todos los contables es que se emita una nota de crédito que se llama aquí, en el fondo un reembolso, un abono, de manera que, digamos, se negativice la factura que se haya emitido previamente. Esta nota de crédito en Portugal es muy importante que se dé fe que la otra parte la ha recibido. Es decir, a la hora de hacer una factura, eh, si por algún motivo al final se tiene que emitir otra y esa factura se queda sin efecto, habría que típicamente, excepto en el caso de que no se le haya mandado a nadie, emitir una nota de crédito, es decir, un abono, y después enviar ambas al cliente de manera que firme, ya sea manual, electrónicamente o confirme vía email, que haya prueba tácita de que el cliente ha recibido esa nota de crédito. ¿Esto por qué? Porque puede generar luego situaciones como que, por ejemplo, se presente la factura como un gasto, pero no se presente la nota de abono como un gasto y por tanto hay una discrepancia en Hacienda y luego a partir de ahí pues se le exija a una de las partes a hacer el reembolso del IVA, ¿no? Entonces, bueno, o el pago del IVA en su caso. Entonces es muy importante este detalle cuando se empiece a trabajar en Portugal, que las empresas lo tengan claro de que no se pueden editar facturas. Para tal, pues las empresas típicamente escogen softwares ya presentes en el mercado. Voy a nombrar algunos de ellos, pero hay muchísimos. En Portugal, Moloni, que pertenece al grupo Visma, que es un grupo noruego. A Invoice Express, que también pertenece al grupo Visma, fue comprado recientemente, pero que es un producto diferente. Estos son programas únicos exclusivamente de facturación, no tienen gestión de RP, stocks ni nada por el estilo, tienen unas versiones muy sencillas, pero típicamente son programas únicos exclusivamente para facturar. Vendus, que pertenece a Cegid, a Jasmine y demás. Hay otros softwares en Portugal. Si procuráis en internet software de facturación certificado, no quería aquí hacer publicidad de ninguno de ellos, tienen decenas. Y luego también hay una lista en la página de Hacienda Portuguesa de todos los softwares de facturación certificados en Portugal. Además de estos que he nombrado cloud, online, también existen softwares de facturación certificados, instalables, digamos, en servidores propios como PHC, como Sage. Existe también la versión de Sage Cloud, Primavera, Eticadata, Executive. Hay varios, hay muchísimos. Una vez más, sin querer hacer publicidad, básicamente es consultar Internet o bien ponerse en contacto con una empresa que lleve asuntos de tecnología en Portugal, que todas ellas conocen multitud de softwares. Por tanto, importante. Y en resumen, hay que facturar siempre con estos software certificados a partir de 50.000 euros, pero yo recomiendo hacerlo siempre. Hay que mantenerlo actualizado cuando es una aplicación instalable, muy importante porque suelen cambiar las normas de este archivos apt de vez en cuando. Si es cloud, ya automáticamente estará disponible. Y luego a partir de 2026 hacer la firma electrónica cualificada de las facturas que vamos a pasar a hablar en un momentito. Antes quería mostraros aquí un ejemplo, ¿no? de qué pinta, qué aspecto tiene una factura en Portugal. Como veis,
tiene este QR y este código ADCUT, que es un código único de facturación en Portugal, así como luego, bueno, todos los detalles de la factura, como sería una factura normal en España, y luego la indicación de si es consumidor final o si es efectivamente alguien nos ha dado su NIF, ya sea un cliente final o sea un cliente empresa. Exactamente ese NIF, ese número de contribuyente que se dice en Portugal, tendría que aparecer ahí. Tanto, otro ejemplo aquí, un poquito más claro, como pueden ver, con el IVA al 23%, con el código del programa certificado, que en este caso es AXI3. Eso no es el nombre del programa, sino que es el código que tiene el programa, ¿vale? El programa se puede llamar ACME, pero tendrá un código asociado. Y entonces, como pueden ver aquí, aparece procesado por programa certificado por AT, que es Agencia Tributaria. El número de la factura, en este caso ha sido emitido con Primavera, y pues después pues van a ver que aparecen pues, todos los detalles de la factura y nuevamente aquí el ADCUT o el QR que puede aparecer en la parte superior, en la parte inferior. Eso es indiferente en función de la plantilla que tenga el programa de facturación. Volviendo a este punto, eh, para certificar el programa, es decir, si en el caso de que empezases algún tipo de operación en Portugal, pero quisieses contar con el mismo software que en España, el proceso de certificación es bastante moroso, no es complicado, pero sí que tiene su complicación. Entonces, la recomendación que doy diría desde el minuto uno, es empezar a facturar con un software de facturación certificado, poderlo integrar con el sistema que tengáis en España y que ya esté facturando. De esa forma, digamos, podríais operar de forma unificada, pero cumpliendo la legislación portuguesa, simplemente pasando esos detalles de la factura a través de una API con un software de facturación certificado. La mayor parte de los softwares de facturación cloud tienen una API, una interfaz por la cual se puede pasar los datos automáticamente, y pensad que es muy sencillo. La factura al final son los elementos del código de artículo, el importe, el IVA aplicado, en el caso de que tenga una exención de IVA, cuál es la exención de IVA, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, este es el punto general. Me gustaría también aprovechar aquí este momento, digamos, de hablar de la facturación para comentar cuáles son las diferencias principales entre SAF-PT y Facturae. ¿Vale? En este caso, el SAF-PT sirve principalmente en Portugal para que la autoridad tributaria conozca toda la contabilidad, ventas, IVA, también el inventario, porque también se pueden hacer documentos como las guías de transporte que en Portugal son necesarias para moverse de un almacén a otro, de un almacén a un cliente final. Hay que indicar cuáles son en ese momento los artículos que están siendo movidos de un local a otro, y todo eso también se comunica vía SAFPT, ya sea en tiempo real o a posteriori con el archivo de carga SAFPT mediante XML en el portal de Hacienda. La periodicidad en el caso de Portugal es una vez mensual, es decir, cuando no hay movimiento, por ejemplo, no se ha facturado, se declara sin movimiento, es decir, no ha habido facturas, pero hay que declarar igualmente que no ha habido facturas. El mero hecho de no emitirlas no implica que no haya que comunicar que no se han emitido. Y cuando está el sistema automatizado, es decir, no se hace la carga mensual, se hace de forma diaria. Si bien es verdad que se permite en los softwares de facturación que la comunicación en tiempo real tenga un momento de, digamos, de diferencia, ¿no? Se puede hacer en diferido, es decir, podemos configurar que nuestra comunicación sea directamente con Hacienda, pero por ejemplo con un atraso de 5 días. Esto permite, por ejemplo, cancelar una factura de manera que si no se ha enviado al cliente la podamos cancelar y emitir una nueva o no emitir. ¿Vale? En el caso de que se haya comunicado a Hacienda, ya la única opción que habría sería crear la nota de crédito, el abono, y a posterior envío a nuestro cliente para que la firme o la acepte, o si es en una tienda física, que firme el talón y lo dé como recibido. Por tanto, es importante este tema. Cuando habléis con la empresa que os lo pueda integrar, se puede hacer la comunicación directamente con Hacienda, pero se puede seleccionar también que haya un cierto retraso en el envío y de forma totalmente legal. Lo que es la firma electrónica no va dentro del XML, esto se va a exigir a partir de 2026.
algunas empresas ya lo tienen, sino que se está haciendo la firma directamente del PDF, del documento que se está emitiendo electrónicamente. Por tanto, esto sí que puede tener impacto para el gestor. Es importante que si nos lleva la contabilidad en Portugal, en España, perdón, un gestor en Portugal, es muy importante conocer la figura del contabilista certificado, que es como se dice en portugués, es el contable, es el gestor, que en Portugal tienen su propio colegio y por tanto, solo a través, digamos, de determinadas condiciones se puede colegiar una persona para poder ser contable certificado. Este contabilista certificado antiguamente se llamaba TOC también, técnico oficial de cuentas, eh, tiene que tener un cierto volumen, digamos, en su certificación, tiene que tener un baremo, unos ratios de volumen de facturación por persona, es decir, un solo técnico contable no podría tener millones y millones a su nombre de facturación, de representar, digamos, esa facturación, puesto que podría estar, digamos, de alguna forma dándose a entender que ese trabajo no lo está realizando ese técnico, ese contabilista certificado, y que lo estuviese realizando otra persona. Por tanto, la figura del contable desde el minuto uno que se registra una empresa en Portugal, desde que se abre una empresa en Portugal, e incluso antes de empezar la actividad, hay que tenerlo claro quién va a ser el gestor, quién va a ser el contable, para que acepte llevar nuestra contabilidad y que se comunique a Hacienda quién será el gestor. El gestor en Portugal tiene muchas más responsabilidades que el gestor como contable en España y, digamos, de su buen hacer depende también su propia profesión, y también podría, digamos, tener que dar cuentas delante de un tribunal. Por tanto, es importante esta figura, elegir un buen contable en Portugal, seguir las normas, es mucho más, bueno, voy a decir, exigente en esta parte legal de la facturación que España, es la sensación que tenemos en general, quien conoce los dos sistemas. Por tanto, en comparación con el Factura.e, en el fondo, pues aquí estamos hablando que Factura.e es para cada factura existe un XML, ¿vale? Como muchos de ustedes ya conocerán. La firma va dentro del propio XML, salvo es opcional, salvo en el sector público, y solo se importa la firma y el estado de aceptación en FACE, ¿no? Entonces, bueno, esto es la gran diferencia principal, y yo diría es que en uno es en el fondo un lote con toda la facturación mensual, en el caso de que estemos comunicando mensualmente. En el caso de que comuniquemos vía API, ya será automáticamente factura a factura. Y en Factura.e, estamos hablando de cada factura tiene un elemento. Las opciones de integración contable que existen en Portugal, como he comentado, es exportar el XML, hacerlo a través de Hacienda. Se pueden usar algún software, digamos, que haga de middleware, que haga esa conversión. Por ejemplo, que haga la conversión de esos formatos que existen en España para los formatos de Portugal, pero lo recomendable, puesto que hay que certificarse, es poder hacer la facturación a través de un software de facturación certificada. Cuanto a los ERPs, hay algunos ERPs como SAP, Odoo, Sage, que ya cuentan en muchos casos con la posibilidad de tener la localización de la facturación de Portugal y de España para evitar dobles asientos. Aquí recomiendo siempre ponerse en contacto con una empresa que tenga siempre ya experiencia en gestionar empresas tanto en España como en Portugal a nivel técnico, es decir, que conte dando soporte con, ya sea con Sage, Odoo, Primavera, SAP, lo que fuere, con ya conocimiento de clientes en ambos países para entender un poco la idiosincrasia de todas estas diferencias que existen entre España y Portugal, y para evitar también problemas, digamos, de cruce de datos incorrectos entre ambos países. Am, sobre las APIs, bueno, yo lo que recomiendo principalmente es que al inicio las empresas cuando empiecen actividad en Portugal, al principio no comuniquen directamente con Hacienda, que hagan la carga mensual, que se encargue el contable de hacerlo, y luego una vez que ya están, digamos, todo el proceso ya funcionando bien, se puede empezar a hacer esa integración automática directamente. Bueno, me he extendido 10 minutitos más, pero no hay problema, en este punto anterior de la facturación. Dos formas, si hubiese cualquier tipo de duda.
existe muchísima información en los softwares de facturación, en sus propias páginas, o si hubiese algún tipo de problema, me pueden buscar quizás por LinkedIn o incluso ponerse en contacto con alguna de las cámaras de comercio y todas ellas tienen información y saben muy bien, y os pueden ayudar también con estas cuestiones o apuntar para profesionales que os pueden ayudar. Vamos al punto de los pagos, ¿no? Estamos hablando de la facturación, pero vamos ahora sí al punto de los pagos. Antes quería sí explicar que existe un portal en Hacienda donde como consumidores, cualquier persona física puede consultar todas las facturas que han sido emitidas a su nombre, pero también como consumidores empresa podemos consultar todo lo que nos han facturado a nosotros y asimismo también podemos ver todo lo que nosotros hemos facturado a un tercero desde Portugal, ¿vale? Desde España eso ya he comentado que no haría falta. Bueno, me paso al punto de los pagos, ahora sí. Voy a explicar lo que es la red multibanco para quien no lo conozca. Yo que llevo 20 años viviendo en Portugal, es un sistema muy robusto, muy integrado, universal. Es un orgullo portugués, de hecho. Y yo creo que como empresarios también lo tenéis que conocer porque tiene muchas ventajas. La red multibanco es realmente la columna vertebral de la banca en Portugal. El origen fue ya en 1985. Es una red unificada de cajeros, es decir, el equivalente a nuestros Servirred, 4B o 6000. En Portugal solo hay uno. Esto está creado por SIPS, que es en el fondo una unión del sistema bancario y evita pues, toda esta fragmentación que existe en España. Todos los cajeros en Portugal pertenecen a la red multibanco, no hay costes para sacar dinero en ningún cajero, siempre y cuando tengamos una entidad portuguesa, y se pueden realizar operaciones de todo tipo. Se pueden comprar billetes de transporte, pagar impuestos, pagar facturas de la luz, del agua, facturas de todo tipo. Vamos a hablar después de qué es una referencia multibanco. Se pueden incluso pagar licencias de pesca diarias, mensuales. Se pueden hacer operaciones que prácticamente empezaron a verse única y exclusivamente en cajeros en el año 2010 en España, salvo en algunos casos, en algunos cajeros específicos de algunos bancos que tenían más capacidades. Se puede hacer todo con una interfaz única que es exactamente igual prácticamente hace 20 30 años en el que hay una tasa de penetración en gente mayor altísima, que tienen conocimiento de cómo funcionan los cajeros, y también se puede, digamos, realizar con total facilidad y libertad desde cualquier punto del país. No cambia nunca y es exactamente igual en todos los cajeros, las mismas instrucciones, los mismos pasos, es muy sencillo. Existe un concepto que es el del cartón multibanco, la tarjeta multibanco, que es específicamente un sistema de pago similar a Visa, que en Portugal existe y que en algunos negocios única y exclusivamente se acepta como medio de pago. Cada vez menos, dado que Portugal ya tiene la economía mucho más abierta y mucho turismo, pero sí que puede ocurrir que en determinados casos haya empresas que decidan, porque tienen muchas menos tasas que Visa o Mastercard, hacer única y exclusivamente cobros con tarjetas de la red multibanco, es decir, emitidas por un banco portugués y que funciona con esa subred que es única y exclusivamente portuguesa. Esto, para quien abra un establecimiento comercial en Portugal, tiene que tenerlo en cuenta, puesto que a la hora de hacer, digamos, el alta del contrato del datáfono, pues es importante que además de multibanco, en el caso de que se quiera hacer cobros principalmente a personas que viven fuera de Portugal, también se dé de alta el contrato, como lo llaman aquí, de Visa, Mastercard y otros pagos internacionales. La referencia multibanco es un método de pago sin intermediación de tarjeta ni intermediación de transferencia bancaria. Y es muy importante que las empresas españolas conozcan qué es porque es una forma muy sencilla de operar los cobros en Portugal. De hecho, en España el pago de facturas casi siempre es domiciliado. Es lo más común, la domiciliación de recibos que decimos normalmente. En Portugal ese término típicamente se usa el débito directo, de unos años para aquí ha tomado más preponderancia, pero sigue siendo muy inferior al uso de la referencia multibanco. Existe cierta desconfianza en Portugal
por la emisión de un cobro automáticamente en nuestra cuenta bancaria y la referencia multibanco está tan implantada que es lo más común. ¿Qué es una referencia multibanco? Una referencia multibanco es un método de pago por el cual consta de básicamente de tres elementos, que es la entidad, la referencia en sí y el importe. Y con esos tres elementos podemos realizar un cobro directamente, perfectamente identificado y perfectamente conciliado. Esa es la ventaja que tiene. Existe hace muchísimos años, es lo más común, por ejemplo, en el día a día, en facturas de la luz, facturas del agua, gimnasios, etcétera, etcétera, salvo con la competencia del modo de pago de recibo, ¿no? De débito directo, que poco a poco empieza a existir en Portugal cada vez más y que muchas empresas incluso dan condiciones de descuento si se realiza a través de débito directo, es decir, de recibo bancario. Eh, en el caso de que se quiera emitir una referencia multibanco como empresa, pongamos que estáis sirviendo tanto desde España como con una empresa aquí en Portugal, en ambos casos y a través de una plataforma que permita la generación de estas referencias, se podrían hacer cobros a través de referencia multibanco. La referencia multibanco, pongamos que nosotros estamos emitiendo una factura, que mi empresa está emitiendo una factura, sería a través de una empresa de gestión de pagos, por ejemplo, como Pay, LusoPay, EasyPay, HiPay. Hay muchas empresas, pueden buscar en Internet referencias multibanco, empresas, que, bueno, hay bastantes, estos son algunos ejemplos. Lo que haría es con un número de entidad fijo, que en este caso es la entidad que gestiona el pago, generar una referencia multibanco que son 9 números y un importe. Entonces, cualquier persona que tuviese esa entidad, que es un número de 5 dígitos, referencia, un número de 9 dígitos y el importe, perdón, podría hacer ese pago desde un cajero o desde su aplicación de e-banking, desde el propio móvil o desde la página web del banco que tengan en Portugal, porque es un sistema que funciona en y para Portugal. Entonces, empresas que vayan a tener servicios en Portugal y demás, es muy típico que nos consulten si os vale la pena. Yo diría que en muchos casos sí. En otros casos, la transferencia bancaria, pues en el caso de B2B, suele ser la que ordena y manda y suele ser la más común. Una nota es que hay muchas empresas de software de facturación que sí que tienen ya integrados sistemas de pago electrónicos ya en su oferta. Es decir, habrá que dar de alta el sistema de pago electrónico igualmente, pero permite generar la factura y que en la propia factura aparezca la entidad, la referencia y el importe, de manera que no tengamos que hacer eso manualmente. Pongamos que estoy facturando una cosa de 100 euros, más 23 de IVA 123 a un cliente final, automáticamente el software de facturación comunica con la API del sistema de pagos, le genera una referencia y aparece automáticamente en la factura la entidad, la referencia de pago y el importe. De esa manera, la persona que reciba la factura puede pagar con esa entidad, referencia e importe y automáticamente el sistema va a descubrir, ¿no? Va a recibir un callback del sistema de pagos de que ha sido pagada e incluso puede generar el sistema de facturación de software automáticamente un recibo de pago y enviárselo a la persona por email. Esto es muy común, está integrado el sistema de referencia multibanco, de manera que esto facilita la conciliación de pagos una barbaridad, tanto como la tarjeta de crédito, que en el momento que está pagado el sistema pues ya ha tenido el OK y sabe que ha sido pagado y puede, digamos, a partir de ahí generar un gatillo de un envío de una factura por email o un de recibo, etcétera, etcétera. En el caso de la referencia multibanco, exactamente igual. Es un sistema que en tiempo real es muy común que algunos sistemas, por ejemplo, en Portugal, se activen automáticamente a través de un pago con referencia multibanco. Por tanto, si van a empezar a vender servicios en Portugal o tienen un e-commerce, por ejemplo, es muy, muy común hacer el pago a través de referencia multibanco. Incluso en un e-commerce es muy común. Por tanto, tomen como referencia esas empresas, pero hay más: Pay, LusoPay, EasyPay y otras que tienen estos sistemas y que permite luego en muchos casos incluso integrarlos con páginas web, con PrestaShop, con WooCommerce y otros sistemas de venta online. Pasamos al MBWay. Este es más fácil de explicar, puesto que es el equivalente al Bizum en España.
MBWay empezó en Portugal un poquito antes, yo diría que 2 años, quizás me esté confundiendo, pero acerca de 2, 3 años antes quizás que el Bizum tomar forma en España. Es exactamente equivalente a Bizum. Se pueden enviar dinero de una persona a otra, se puede enviar dinero, digamos, entre cuentas de forma instantánea, tan solo con el número de teléfono. En este caso, también existe el pago a través de QR o NFC. En las páginas web se puede integrar tal cual como en Bizum, es decir, poner el número de nuestro móvil, llega la autorización a través del sistema de MBWay, que es el equivalente a Bizum, en nuestro móvil, la aprobamos y se paga. Con la particularidad de que el sistema MBWay, a diferencia de Bizum, tiene una aplicación oficial. Es decir, el Bizum en España suele estar integrado en la página, digamos, o en la aplicación de nuestro banco. En Portugal, además de en la aplicación de nuestro banco o en la página de nuestro banco, tiene también una aplicación oficial que está desarrollada por SIPS y las dos se pueden usar de forma indistinta. Se pueden usar ambas. Hay que consultar condiciones bancarias. En algunos casos, algunos bancos cobran por usar la de MBWay, que es la, digamos, oficial del sistema interbancario, y no cobran, por ejemplo, tasas por hacerlo en la aplicación del propio banco. ¿Vale? El funcionamiento es exactamente igual, muy similar a Bizum, tiene algunos límites, 2.000 por operación, 5.000 recibidos al mes. Esto, en el caso de empresas, se tiene que consultar porque puede haber límites diferentes. En el caso de particulares también puede haber límites diferentes. Por tanto, tomaría esta información como muy de referencial, no total. Es mejor que lo consultéis directamente con el banco con el cual operaseis en Portugal. Por tanto, sí que la gran diferencia es que las empresas pagan por una comisión fija y el particular envía gratis, típicamente según el banco. Y luego en el futuro inmediato se habla ya de que muy en breve va a haber pagos, eso sí que es muy interesante, entre MBWay y Bizum y Bancomat Pay en Italia. Se está preparando, ya sé que ha habido las pruebas pertinentes, que funciona el sistema, todavía en ámbito bancario, en ámbito de test, pero se habla que quizás este año 2025, en el segundo semestre, puede estar listo la compatibilidad de Bizum, Bancomat y MBWay. Es decir, que podamos hacer desde un número portugués un pago a un número español y viceversa para Italia, exactamente igual. Esto facilitaría mucho también las integraciones con los e-commerce y con los cobros, principalmente a B2C, ¿no? Los pagos que mayoritariamente se suelen hacer para clientes finales entre empresas. Existe la transferencia bancaria y otra cosa que vamos a explicar ahora que se llama el SPIN, que voy a comentar. Por tanto, bueno, existe por último, esta integración de los sistemas de pago con los sistemas de facturación. Cuando no existe, se puede realizar. Es bastante sencillo dentro de lo que cabe. Tiene un coste como todo de implementación a nivel de TI, pero es posible. Y pues bueno, cabe aquí también que algunos sistemas internacionales de pago ya están incluyendo también dentro de su panoplia, digamos, de opciones el poder pagar a través de MBWay o de referencia multibanco, eso sin tener empresa en Portugal. Pero haciendo ventas en Portugal. Imaginemos que tenéis algún negocio que vende online en España. Sería perfectamente normal que podéis abrir una cuenta de Ifden Pay o de otras de las empresas que prestan este servicio, y cobrar luego los trasvases de dinero directamente para la cuenta bancaria que tienen en España. Sobre el débito directo, los recibos ya lo hemos hablado, es un hábito bajo, se usa bastante menos que en España. Para abrir una cuenta bancaria en Portugal, es decir, para aquellos que abran un negocio en Portugal o tengan, digamos, facturación desde Portugal o movimientos desde Portugal, los bancos exigen el NIF, es un número de contribuyente, y el RCB. El RCB es el registro de beneficiario efectivo, el registro central de beneficiario efectivo, en el que se indica quién es la última persona al final que tiene, digamos, capacidad o sea, que tiene realmente beneficio, que podría tener beneficio o conexión
con la estructura societaria de la empresa. Es decir, quién al final, imaginemos que es una empresa que tiene una empresa que tiene otra empresa que tiene otra empresa, y si esa primera empresa tiene el capital del 100% de todas ellas, ¿quién es el empresario? Que es el dueño de las cuotas el beneficiario efectivo de esa primera empresa que detiene todas las otras. Esto en Portugal es una exigencia de bastante común también para recibir apoyos de fondos comunitarios y demás, y bueno, pues se puede sacar en el Instituto de Registro de Notariado o a través de un abogado, etcétera. Es algo que podéis buscar en internet o que a través principalmente de abogados se pueda preguntar. Cuanto al NIF, es importante, bueno, establecer aquí el detalle de que, bueno, cuando se está trabajando en Portugal, si no se es residente, hay algunas cosas que son un poquito más complicadas. Abrir una cuenta bancaria se puede exigir, además de el RCBE, pues que el titular de la cuenta tenga un NIF en Portugal, además del NIF de la empresa, que el propietario de la empresa tenga también su propio NIF. En el caso de que no resida en Portugal, quizás tenga que tener un representante. Todo esto es importante que hagan siempre todo este tipo de cuestionamientos a una empresa, a una firma de abogados, a un gabinete de abogados. Sobre el SPIN, vamos a entender el SPIN como si fuese como una especie de alias o de nickname, perdonad por usar una palabra inglesa, del IBAN. Es decir, se puede asociar directamente el NIF a un IBAN, a un número bancario, de manera que en lugar de hacer una transferencia para PT50 o ES en España, pues directamente en Portugal se puede dar el NIF, y si está asociado a una cuenta bancaria tal y como el Bizum puede estar un número de teléfono asociado a nuestra cuenta bancaria, simplemente por el mero hecho de hacer la transferencia para el número de NIF, automáticamente podría llegar a su destino. Es una cosa que ha entrado en funcionamiento hace poquito, pero que ya la mayor parte de los bancos permiten activarlo y que facilita pues no tener que comunicar todos los 20 y pico números, no me acuerdo en este momento cuántos son, números del IBAN, eh, en vez de, en vez de eso podemos dar el NIF. Bueno, por tanto tenemos aquí vamos a abrir otro melón, otro gran melón, que es el de los concursos públicos, los certificados y las plataformas. Y aquí lo conectamos con otras cuestiones que estaban habladas previamente en el software de facturación y en general con la idiosincrasia pues de la burocracia, como está aquí establecido en Portugal. ¿Vale? Creo que el punto de vista cambia mucho cuando se es o no ciudadano portugués. Hay ciertas cuestiones que a día de hoy se pueden hacer online siendo ciudadano portugués, incluso como representante de una empresa. Hay otras cuestiones que se pueden hacer también facilitadas una vez que se hacen ciertos pasos, y hay otras cuestiones que son más engorrosas no siendo ciudadano portugués, pero que se pueden hacer igualmente. Esto también ocurre en todos los países en general, pero me gustaría también destacar algunas diferencias que yo las he vivido antes de ser ciudadano portugués también y después de ser ciudadano portugués, además de español. La autenticación personal en España, como todos saben, es a través de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, del FNMT, pues el de toda la vida. Y en Portugal es a través de el cartón de cidadão, es decir, del DNI portugués, o de la chave móvil digital, que en el fondo es la llave móvil digital, que es de ámbito muy común y que es interoperable también con otros sistemas de la Unión Europea. Vamos a hablar ahora un poquito de la interoperabilidad y de cómo funciona cada uno de los casos. Eh, Al igual que el DNI electrónico, que también además del certificado de FNMT que existe en España, el cartón de ciudadano, el DNI portugués, también tiene la posibilidad de hacer firma electrónica. Eh, yo creo que la gran diferencia es que quien tiene el ciudadano portugués típicamente puede realizar actos como gestor o como, digamos, administrador de la empresa, con lo que llaman la cualificación profesional en algunos casos, o en este caso la cualificación como pues, administrador de empresa. Es decir, podemos, los ciudadanos portugueses, con el cartón de ciudadano, identificarnos como los administradores de determinadas empresas, en el caso una o las que tuviésemos, y firmar en el papel no de persona, en este caso de Alain Herbás, sino en el papel de Alain Herbás, administrador de
Business Config, por ejemplo. Es algo que se hace con mucha facilidad y funciona muy bien desde aplicación móvil y también con un sistema móvil que ni siquiera requiere el uso de la tarjeta del DNI, sino que se puede hacer a través de la aplicación y a través del móvil, con el número de teléfono. Esa firma cualificada en Portugal, ahora hablemos como empresario español que quiere operar en Portugal o que quiere, por ejemplo, poder firmar digitalmente en un concurso público o algo por el estilo, como gestor de la empresa. Aquí la gran dificultad es que si estamos representando una empresa española, tenemos todo el ámbito, digamos, de la firma cualificada en España, que está dentro de EIDAS y que, digamos, es exactamente válida en el sentido, digamos, de prueba jurídica en Portugal, como en Estonia, como en cualquier otro país de la Unión Europea. Pero aquí entramos ya más en una cuestión de, en determinados procesos, como por ejemplo los portales de licitación para contratación pública, en el que voy a explicar cómo realmente eso tiene una gran diferencia y cómo habrá que tener en cuenta usar algún método desde aquí para facilitarnos la vida. ¿Vale? En España también indicar que además, para quien no lo sepa, de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, las propias, bueno, cambio de firma y demás, existen también empresas, digamos, privadas como Wanataka y otras que son entidades certificadoras, por decir de alguna forma, que pueden emitir certificados y que lo pueden hacer desde el ámbito privado, pero que tienen un proceso de certificación y tienen una serie de procesos en los cuales puede permitir también tener un certificado que es válido luego para autofirma, para hacer la firma electrónica en España, de igual manera que la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y esto es muy útil para empresarios españoles que estén, por ejemplo, en Portugal y que por algún motivo no tengan el certificado válido de la empresa que gestionan en España. Les recomiendo, porque me ha pasado, por ejemplo, en Wanataka se puede hacer el proceso online para poder sacar el certificado de representación de una empresa española desde cualquier parte del mundo. Desde cualquier parte del mundo. Tiene un proceso en el cual un tercero tiene que verificar que efectivamente existen como personas, ¿no? Que uno de vosotros existe, ¿no? Es decir, como dar fe de vida a través de un tercero y a partir de ahí y de manera online se puede emitir un certificado de representación de una empresa en España, incluso estando en el extranjero, ¿vale? Lo digo esto para algunos empresarios que pueden estar en Portugal y les ocurra esto, que no tengan que salir disparados a España para tratar del asunto porque lo pueden hacer desde Portugal o desde cualquier parte del mundo. Aquí en Portugal existen sistemas similares, Multicert, Digital Sign, Global Trusted Sign, son empresas privadas también que emiten certificados para poder cualificarse como administrador de una empresa, es decir, para poder hacer firmar en nombre de, que esto es muy importante luego en el tema de las licitaciones públicas, lo vamos a comentar a continuación. Ah, son procesos que se pueden hacer online, ya tienen validación a día de hoy, pues vía mostrando el DNI, haciendo una serie aportando una serie de información y demás, en el que un ciudadano español, por ejemplo, un ciudadano de otro país, pero que tiene su actividad en España y que tiene su empresa en España y que quiere contar con esa facturación, perdón, quiere contar con ese certificado como representante, imagínense, de una empresa en Portugal, que lo puede hacer también fácilmente desde España. Es decir, si vosotros habéis abierto una empresa en Portugal y estáis en España y de repente queréis participar en un concurso público y no tenéis la firma electrónica conforme a un administrador de una empresa en Portugal, se puede hacer también remotamente con estas empresas, Multicert, Digital Sign, Global Trust Design. Hay varias, pueden buscar en internet varias. Sí es verdad que si es en el ámbito de la urgencia, es decir, conseguirla en menos de 24 horas, tendría que ser presencial, puesto que tienen que mostrar el DNI y una firma. También le puede ocurrir que se quiera hacer en menos de 8 horas, tendría que ser presencial. Por tanto, si no tienes un DNI, esta compra de este certificado es lo ideal para luego poder certificar la firma aquí como administrador de una empresa en Portugal. Am, no voy a comentar cómo funciona el portal en Portugal, puesto que esto es simplemente para ciudadanos portugueses, pero bueno, este es el sistema, básicamente lo que permite hacer la firma con llave móvil digital, hacer la firma de documento, tiene una aplicación, más, y con esto se puede hacer la autenticación en banca, en Seguridad Social, en Hacienda,
para pedir fondos europeos, si tenéis una empresa en Portugal, es muy importante. O en su defecto, como he comentado, otro tipo de autenticación, que es la autenticación mediante firma certificada. Esto es uno de los ejemplos que luego vamos a ver. Y luego, pues bueno, de la licitación pública. Ahora explicaré el porqué de estos certificados son importantes. Bueno, una vez que ya hemos distinguido que si somos ciudadanos españoles o de otro país y tenemos una empresa abierta en Portugal, cómo nos podemos, cómo podemos firmar o representar, digamos, digitalmente como gestores. Vamos a entrar en el mundo de la licitación aquí en Portugal, no de forma muy explayada, pero sí que de forma por alto para que sepáis los principales detalles. Hay varias plataformas, Vortal, Asingov, Anogov, hay varias. Aquí os he puesto un ejemplo, Asingov. Son plataformas de empresas privadas para las cuales disponibilizan a las entidades públicas o privadas para poder hacer licitaciones públicas, ¿no? Para de subastas. En este caso, imaginemos que una universidad portuguesa quiere hacer un concurso para que haya un proveedor de licencias de software, por ejemplo. Puede ir a uno de estos portales, colocar su oferta pública, publicarlo ahí. Es verdad que también se va a publicar en un portal nacional que es el portal base, se llama, es importante este nombre, portal base, que está aquí, publica todos los anuncios y contratos adjudicados. Es como si fuera un BOE, ¿no? En el cual se puede analizar todos los concursos públicos que están activos o que ya han estado activos, es decir, el final de ellos, cómo han quedado, portal base. Hace un momentito no estaba online, imagino que tiene que ver con el apagón que hubo. Como pueden comprobar, todavía no funciona. Pero buscan portal base en Portugal y lo van a encontrar. Entonces, bueno, yo recomiendo que bueno, estáis siempre, si queréis participar con una empresa portuguesa en Portugal o ya sea con una empresa española, que es un poquito más complejo, a pesar de que también se puede, por supuesto, que se tenga todo lo que es necesario para poder participar en estos portales. Por tanto, creación de la cuenta, ¿vale? Crear la cuenta, normalmente pues todas ellas tienen una opción de crear la cuenta de forma gratuita. Como ven aquí, por ejemplo, está en portugués, dice adherir, y luego pues se preguntan cuáles son los datos, cuál es el país, etcétera, etcétera. Imaginen que es la empresa que ustedes están, que vosotros estáis representando en España. Todos estos datos para darle alta a la cuenta, ¿no? Todos estos portales, cada uno va a tener que hacer su cuenta en uno de ellos. Normalmente tienen servicios adicionales que son de cobro. Voy a poner un ejemplo de una de ellas, sin dar nombre, en el que normalmente da la sensación de que hay que pagar para poder licitar. No, normalmente son gratuitas. Lo que tienen son servicios especiales o funcionalidades especiales si se pagan ellas, si se paga la plataforma. Pero el soporte sigue siendo gratuito y demás. Es decir, yo quisiese participar en un concurso de esta universidad que he puesto el ejemplo para proveer licencias, pues me registro en el portal, no hay por qué pagar, pero sí que voy a tener ciertas funcionalidades. Por ejemplo, no voy a conseguir buscar tan fácilmente esa licitación. Entonces voy a tener que saber el código de la licitación de ese concurso público, ponerlo en el buscador y solo a partir de ahí yo voy a conseguir operar. Tiene determinados trucos y determinadas funcionalidades que van a estar limitadas cuando no hacemos el pago de estas funcionalidades. No obstante, y con conocimiento digamos, y con ayuda de quien conozca la plataforma, es 100% viable, sin ningún tipo de coste, poder, como empresa, intentar licitar a través de estos portales. Ahora bien, una vez que lo intentamos hacer, vamos a necesitar la firma electrónica. Y ahí sí que vamos a necesitar uno de estos certificados que había comentado previamente, que en el caso de no ser ciudadano portugués y no poder usar la llave móvil digital o el DNI, vamos a tener que tener. ¿Vale? Además de eso, existen otras cuestiones como por ejemplo los sellos temporales que indican también, junto con la firma, a qué hora exacta se ha hecho la licitación. Por tanto, apúntense estos dos conceptos, la firma digital cualificada y los sellos temporales. Lo que recomiendo es, a pesar de que los sellos temporales se pueden comprar en cualquier sitio, es algo que, digamos, no se gasta, lo pueden comprar, los pueden ir usando. Imaginen que compren 20 sellos temporales, hacen una firma, va a gastar un sello temporal, le quedan 19. Entonces pueden usar estos sellos temporales en varias plataformas. Sí que es verdad que dificultan a veces la configuración en las plataformas si no es a través de la misma empresa
que emitió el certificado. ¿Es posible configurarlo? No tiene una dificultad técnica muy grande, pero es más engorroso, ¿vale? Por tanto, imaginemos compramos la firma digital cualificada en Multicert, comprar los sellos temporales en Multicert, ¿son mejores o diferentes? No, pero está unificado y normalmente facilita la configuración. Es una recomendación que hago con base a la experiencia de muchos años, pero que luego pueden hacer luego como penséis que es mejor, puesto que realmente es compatible tener sellos temporales y luego usarlos en diferentes portales a pesar de haber sido emitidos por terceros. Cuanto a las firmas, ya he comentado, es ideal, importante también, hay que recordar que tarda un poquito esto en hacer la configuración, es decir, quien tenga interés en participar en concursos públicos en Portugal, que desde el inicio trate todas estas cuestiones, emita la firma y demás, así como los sellos temporales, que haga un test, que intente licitar con un precio muy alto o hacer una cuestión, por ejemplo, en la plataforma, preguntar algo sobre esa licitación para ver que efectivamente le está funcionando el sistema de firma, el sistema de sellos temporales. Yo le digo a todo el mundo que por favor siempre intente licitar en algo aunque sepa que no va a poder, por ejemplo, colocando un precio muy alto o algo por el estilo, pero que le permita o que incluso luego se retire, pero que le permita entrenar el sistema porque ya conozco muchos casos en el que el día que realmente han querido licitar les ha fallado algo en el último momento y no han podido. Ah, bueno, algunos requisitos que ya saben, y esto es mejor que se pongan en contacto con un gabinete de abogados, con experiencia aquí en Portugal y con presencia en España, idealmente, o a través de las cámaras de comercio, que pregunte efectivamente cuáles son las necesidades extra para las empresas españolas, ¿no? Como tener la sucursal en Portugal, si no tienen empresa en Portugal, la traducción jurada de los documentos societarios, que bien también se puede realizar en los consulados, etcétera. Todo esto las cámaras de comercio tienen muchísimo conocimiento, los pueden trasladar esa información, por eso tenemos que ser socios de las cámaras porque están ahí para ayudarnos. Y luego, por otro lado, está pues la adjudicación media, ¿no? Que pues es superar los 45 días, en algunos casos más rápido, menos rápido, a veces hay prórrogas para aclaraciones, puede ocurrir que el concurso público vaya a acabar hoy y justo haya una aclaración que haya creado alguna duda y alarguen el proceso. Esta fase de standstill, ¿no? Que es la fase esta de seguridad por si hay reclamaciones de terceros, ¿no? Que no pueden estar de acuerdo con el concurso. Bueno, pues esto es muy similar en España, pero bueno, que básicamente hay que tener en cuenta que hay un trabajo extra para aquellas empresas españolas que quieren licitar en Portugal, el tema de tener una sucursal filial en Portugal o una empresa aquí en Portugal. Y pues bueno, luego a partir de ahí, pues la documentación tiene que estar traducida una vez que presentemos esas credenciales, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y a partir de aquí, me voy a tomar una pequeña pausa de 30 segundos de menos para tomar agua. Gracias. Em, Pasaríamos a lo que es la parte, digamos, de las soluciones tecnológicas para estar un poco más listos para la internacionalización aquí en Portugal. Aquí entro más en un terreno e-commerce, entro más en un terreno también de sincronización, de sistemas, aunque no tengamos e-commerce, un poco cómo podríamos vender más fácilmente en Portugal, ¿vale? Es importante tener en cuenta de que estamos en un mercado diferente, con un idioma diferente, muy importante respetar la cuestión idiomática. En estos 20 años he visto muchas empresas en las que han dado algunos saltos de internacionalización en Portugal sin los mínimos de, pues bueno, las comunicaciones, de los mensajes automáticos, cuando se existen desde email, no están traducidas. He visto gimnasios con sistemas, implementando sistemas de torniquete en el que los fallos o la información se lanza a los emails en español. Bueno, todo esto, pues el portugués es muy flexible en el sentido de que no lo no se lo toma mal, pero pues da una imagen de poca preparación para el mercado que creo que es importante que se dé como empresa española y que se traduzca bien, que se hagan unas buenas traducciones o por lo menos se intente, ¿no? Y en esta parte de las traducciones o de la propia localización del negocio aquí en Portugal, es importante también comunicar en portugués de Portugal, en portugués de Brasil.
es igualmente entendido, no hay ningún tipo de problema en el sentido de entender. Típicamente estamos muy expuestos aquí en Portugal al portugués de Brasil, pero sí que a veces he extendido como en algunos ámbitos como, bueno, pues como menos cuidado el hacer la comunicación en portugués de Brasil. Sobre todo cuando la persona no es de Brasil o cuando la empresa no es de Brasil, que se entiende ya claramente, pero cuando es una empresa española, típicamente lo que entienden es que la comunicación sea en portugués de Portugal. Idealmente, digo por lo menos en el tema escrito, luego ya en el tema de comunicacional, la persona que hable, si es brasileña o ha aprendido portugués en Brasil, no hay ningún tipo de problema. Estamos acostumbrados a vivir en ese día a día sin problema. Entonces, aquí parto por la comunicación de la empresa. Si tuviésemos la empresa con una web y la tenemos en español o la tenemos en inglés, si vamos a empezar a operar en Portugal, es muy importante que tengamos la información, por ejemplo, de los términos y condiciones, de la política de compra, si vendemos online. Y si no vendemos online, pero tenemos, digamos, la información de lo que hacemos, también será importante porque será también una tarjeta de visita y nos validarán, ¿no? Como clientes aquí en Portugal, si tenemos la información, si estamos realmente ya en el mercado portugués de una forma sólida, ¿no? Puede entenderse como menos sólido y con algún recelo, con algún miedo que no sea así, ¿no? Por algunos clientes. Entonces, tanto para WordPress, para PrestaShop, para Drupal, para todas las plataformas, existen prácticamente a día de hoy plugins que funcionan muy bien, algunos de ellos con inteligencia artificial, que hacen la traducción, algunos en versión gratuita, otros con coste. Normalmente con coste es necesario casi siempre porque requiere más capacidad para traducir más textos y también para poder, digamos, tener una traducción mucho mejor. Como siempre, una traducción humana será más cálida, más apropiada, tendrá contexto, es recomendable, pero si no hay tiempo para ese go-to-market, ¿no? Ese ir al mercado rápido, no hay tiempo para esa traducción, con una traducción automatizada, hoy en día son muy buenas, se cumple perfectamente. Lo que sí que lo ideal sería es que alguna persona local aquí en Portugal echase una revisión por lo menos para que no dijese ninguna barbaridad, algún otro concepto que pueda ser quizás una traducción menos precisa, pues se puede retocar. Eso es lo mínimo que recomendaría y nosotros estamos acostumbrados a tratar con clientes españoles que viven aquí, que viven aquí en Portugal o que incluso que han empezado a trabajar aquí en Portugal. Bueno, pues es importante, les hemos ayudado siempre con ese tema de las traducciones automáticas. La parte legal, sí que es verdad que la traducción, los métodos, o sea, la parte de los términos y condiciones, los legales, ¿no? Como se suele decir, de las páginas web, convendría que se hiciese por un gabinete de abogados o por alguien que tenga esa experiencia, de manera que bueno, pueda estar de acuerdo con la legislación portuguesa, a pesar de que son transposiciones comunitarias, que lo haga a través pues del lenguaje jurídico de Portugal y con digamos, la replicación y la transposición comunitaria que tenga aquí en Portugal cada una de esas leyes, ¿no? Ah, en cuanto pues, a la web, ya he comentado, lo ideal de la traducción. En cuanto a la parte de e-commerce, si vendéis online, además de la traducción, también lo que he comentado antes, el tema de los pagos online, es muy importante que estén adaptados y que existan los mismos que existen aquí en Portugal, en Bway, Multibanco, etcétera. Am, y que de alguna forma pues, exista esa adaptación, ¿no? También en los términos de evolución, en los términos de pago, todo esté explicado, idealmente en portugués también. Am, Cuanto a los chatbots, también es algo que he visto en los últimos tiempos bastante, precisamente por no haber capacidad de atención al cliente todavía en Portugal, porque no cuentan con alguien que hable portugués en España, se puede salir bastante bien del paso prestando un servicio de chatbot a través de vuestra web en portugués. Hay que tener atención si es posible que sea en portugués de Portugal. Imaginemos que le podemos añadir además alguna capacidad de inteligencia artificial y que podemos preparar las típicas cuestiones que ya por nuestro negocio en España sabemos que la gente nos pregunta, ya sea B2B, ya sea B2C, pues todo ese conocimiento e intentar entrenar el bot de manera que luego a la hora de que pregunte un cliente desde Portugal pueda responder el bot en un portugués relativamente bueno y de forma clara
aquello que de otra forma serían preguntas constantes que os harían y a lo mejor no tendrías en el momento inicial de prueba de negocio si no tendrías capacidad de responder en portugués, si es el caso, ¿no? Si no contasen con algún profesional en la empresa que pudiese hacer esa, ese puente, ¿no? Cuanto a la cuestión de las integraciones de los RPs y los CRMs, ya he comentado que la mayor parte de las herramientas del mercado, así conocidas, Sage, Odoo, Primavera, tienen localizaciones específicas para Portugal, localizaciones específicas para España. En Odoo esto es bastante común, en Sage también, y en Primavera también. Tiene estos conectores oficiales directamente con el factura. En el caso, por ejemplo, de Odoo, que todavía no factura para Portugal, se conecta directamente con un sistema de facturación certificado, de manera que lo haga directamente. Entonces, todo esto es posible a través de integraciones. Si vas a saltar al mercado, es un tema que hay que abordarlo antes de empezar a facturar y sobre todo si queréis hacer la gestión financiera más o menos unificada a través de un mismo ERP o la parte comercial unificada a través de un CRM, que sepáis que hay herramientas que, como he comentado, que lo pueden hacer de forma segmentada para cada una de las localizaciones, a pesar de estar en la misma base de datos o en la misma, con los mismos accesos, ¿no? Existen también conectores iPaaS, que un iPaaS es una plataforma como SaaS, pues como Make, Power Automate, Zapier, etcétera, que permiten hacer sincronización de determinados elementos entre una aplicación y otra. No en todos los casos eso existe. Es importante evaluar si estas conexiones rápidas van a funcionar con estas herramientas. No siempre, pues tienen unos costes mensuales. Abordar con la empresa digamos, que os lleve los temas de informática en España, si tiene conocimiento para hacerlo aquí en Portugal y podría trabajar con integraciones con el sistema de facturación portugués, o bueno, o contar con una empresa que ya tenga ese conocimiento. Nosotros particularmente, o la empresa que yo represento, trabajamos esto en el día a día. Es bastante común directamente hacerlo con conectores que tenemos ya nosotros mismos. A lo largo del tiempo pues ya sabemos las exigencias y lo que existe en la mayor parte de los softwares de España, en la mayor parte de los softwares de Portugal. Entonces ya, digamos, tenemos un producto que hace esa sincronización, pero igual que nosotros, hay otras empresas que tienen consultoría y hacen integración, pues pueden requerir de sus servicios. Y luego, pues una serie de portales útiles en la parte de los concursos públicos, que puede haber empresas que estén muy interesadas en esto, además del portal base, que es oficial, un poquito menos usable, es un poquito más engorroso, tienen algunas plataformas como por ejemplo GovGo y hay otras parecidas eh, que básicamente concentran todos los anuncios públicos y se pueden configurar alertas. Tiene un coste, como ven, periodo experimental es gratis, en otras cobran 50 euros por semestre, hay otras más baratas, otras más caras. Es buscar alternativas a GovGo en Google o en cualquier buscador y van a ver que existen varias opciones. Es que tampoco me gusta hacer publicidad específicamente de algunas plataformas, pero tiene la facilidad de que podéis hacer filtros específicos por CPU, es decir, por tipo de contrato. Es decir, imagínate que vendo ventanas o vendo laminado o vendo material industrial o vendo estructura metálica. Es decir, puedo ir específicamente dentro de esos filtros y estar, digamos, a partir de ahí siendo notificado sobre esas oportunidades de negocio que existe en la Administración Pública Portuguesa o en todas sus entidades o dependientes y de esa forma, con tiempo, saber que ha abierto un concurso y poder participar. También con las empresas de servicio, exactamente igual. Entonces, entidades locales como juntas de freguesía, que es como, en el fondo, funciona como si fuese una junta de distrito dentro de un ayuntamiento, tienen mucha capacidad de compra en Portugal. Es muy importante contar también con este concepto de las juntas de freguesía, que tienen capacidad realmente de contratación pública. Las cámaras municipales, que son las cámaras municipales, los ayuntamientos, que también tienen su propia capacidad de contratación, por supuesto, y luego ya por encima directamente solo el Estado, porque no existe una estructura como las regiones o las comunidades autónomas en Portugal, existe un concepto distrital como tal, pero en términos de organización del Estado, es el Estado, las cámaras municipales, que son los ayuntamientos, que son muy grandes en algunas circunstancias, y luego a partir de ahí las juntas de freguesía, que actúan como
realmente como la administración más próxima a cada uno de nosotros. Bueno, como ves en el tiempo, he acelerado bastante porque voy incluso 20-25 minutos en adelanto. Ah, pero bueno, en general, ya digamos, como cierre, es importante en tener esto en cuenta de la facturación digital, la facturación certificada, que existen muchas soluciones en el mercado, que podéis contar con la ayuda, digamos, de empresas que tengan experiencia tanto en España como en Portugal para hacer el puente entre lo que ya tenéis y lo que podéis tener en Portugal, ya sea como empresa española o ya sea como empresa con empresa abierta en Portugal o con una sucursal o una filial. En el caso, las diferencias, qué hacer en cada caso, es siempre que un gestor y que un profesional de derecho os diga en vuestro caso qué es la mejor opción. Es muy importante elegir esa opción, cuál es la mejor para penetrar en el mercado. Y cada una de ellas tendrá sus motivos y es importante que solo habléis con un profesional. Y una vez que se tome esa decisión, habrá una diferencia en la forma de operar. Pero en todo caso siempre que se quiere emitir factura desde Portugal habrá que tener ese software certificado. Y luego a partir de ahí, pues lo que he comentado, tener en cuenta que los sistemas de pagamento en Portugal, en BWay y en Multibanco, son diferentes al común Bizum en España, que abrir las cuentas bancarias en Portugal requiere un poquito más sobre todo como empresa, como empresario, de trabajo burocrático, por tanto, también si vais a abrir una empresa aquí en Portugal, tomar siempre un viaje, las cosas con tiempo ya preparadas, de qué es lo que es necesario, qué es lo que es necesario para que luego sea más fluido. Y luego, pues todo el tema de la capacidad, digamos, de firma digital y demás, que como he comentado, lo ideal sería hacerlo a través de un certificado digital cualificado en una de estas empresas Multicert, DigiCert o Global Trust Sign que he comentado. Veo que hay una preguntita aquí. En el caso de las facturas emitidas por empresas portuguesas que han prestado sus servicios a la Administración Pública Española o viceversa, surgen muchas dificultades a la hora de subirlas a los respectivos portales. ¿Cuál es el principal motivo? ¿Qué recomiendan en estos casos? Vale, déjame analizarla nuevamente. En el caso de facturas emitidas, empresas portuguesas. Vale, 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 a la hora de subirlas a los respectivos portales. Claro, por el FACE, ¿no? Por la posibilidad de generarlas y de comunicarlas a través de España. Bueno, esto lo ideal, hay varias formas, pero lo ideal en este caso sería poder emitirla en un software español que ya genera automáticamente ese tipo de documento. Pero no pudiendo ser, os hablo de la solución que hemos visto, ¿vale? En estos casos muy específicos, es usar software que permita la localización en ambos países. Por ejemplo, Sage, por ejemplo, Odoo. Al tener las localizaciones de dos países, permite que al emitir la factura, por ejemplo, en Portugal, comunique con la administración pública portuguesa, en este caso con Hacienda, a través de un software de facturación certificado, pero existe la posibilidad luego de usar el módulo que convierte el archivo para FACE y que nos permite comunicarlo luego a posteriori a la administración pública en España. Entonces, ¿qué ocurre? Que o bien se tiene un software generalista en ambos lados de la frontera, es decir, que nos sirve, que tiene localización contable para los dos sitios y por medio de la integración con el software de facturación portugués tenemos ese asunto resuelto desde Portugal, ¿ok? Y al mismo tiempo contamos con la posibilidad de hacer ese export de esa factura en ese archivo, ese formato por el cual es necesario XML pasarlo para España. O entonces, en el caso de que no fuese así, usar algún módulo ad hoc que permita hacer la conversión. Vale, entonces, si se tiene un ERP en Portugal o un ERP, perdón, con facturación ya integrada, certificada, y no existiese la posibilidad de hacer un export para directamente el sistema de comunicación de facturas en España, habría que usar, como he hablado aquí, bueno, lo he pasado un poquito por alto, este middleware Facturae SAFT, que sería esa conversión de formatos. Por tanto, o se desarrolla ese sistema o se tiene un módulo en el sistema que se tiene en Portugal que permite hacer eso. Cuando es un software generalista, hablando con vuestro proveedor de ese software generalista, lo más seguro que es que encuentre un módulo que ya existente que os permita hacer esto. Si no, habría que desarrollar un pequeño módulo ad hoc
que permita mantener ese formato, o sea, hacer la transformación, perdón, del formato y del XML, del SAP PT, pasarlo para el SADES dentro del factura E, del formato factura E español. O bien, pues, como ya he comentado, pues hacer o tener un módulo o tener un módulo desarrollado hoc, lo cual siempre conlleva más coste porque vamos a reinventar la rueda, pero si no hay otro remedio, pues la empresa que provee el software tendría que hacer algo o generaros un conversor. Generaros un conversor de formato que permita que a través de él directamente de la aplicación permita convertirlo para ese XML del FACE o bien usar ese módulo que podría tener. ¿Vale? Esto es, o generar un middleware. Me acabáis de dar una idea de negocio de un producto de conversión de formatos a través de esa APT. No me consta que exista, de hecho lo estuve mirando y si alguien de aquí lo conoce, me gustaría muchísimo que me lo comunicase en adelante, porque hasta hace poquito hice la verificación y no existía, pero sí que los software generalistas como DO, SAGE y demás tienen módulos que bien apuntalados podríamos emitir en Portugal y usar en cierta manera esa información luego para exportarlo en España, puesto que en España ya existe ese módulo. Pero eso habría que hablarlo con el integrador de software que tengáis. No sé si he respondido a la pregunta, pero en general son esas dos opciones, es decir, o algo que funcione en los dos sitios, es un software que ya tenga presencia en España y Portugal y que nos adapte en un módulo que ya exista, o desarrollar un módulo que nos permita hacer la conversión, ese middleware, ese software que haga la conversión de SAP PT para factura E o viceversa. Pues bueno, espero haber respondido en ese caso. No sé si hay alguna otra cuestión que pueda ser interesante, que alguien me escriba por aquí. Estaré encantado de responder. Bueno, vemos que no. Si alguien más quiere hacer tenemos todavía algo de tiempo. Puede hacer por el chat o incluso, no sé si está activado levantar la mano, le puedo dar el micrófono en un momento dado. Sí, puedo permitirle hablar. No, Alan, ha quedado muy claro. Ha quedado muy claro entonces. Ha quedado Bueno, muy claro. claro. O estás Entonces, tú. sí, sí, bueno, es bastante, Hay parte compleja. bastante materia, Hay bastante parte. materia. He intentado ser lo menos técnico posible, hablar desde un punto de vista de gestor, pero sobre todo que tenga la noción que los nombres, los detalles, que este webinar le sirva también como resumen de aquello que tiene que hablar y con quién tiene que hablar, ¿no? Que ya sepa que se puede hacer una lista de 4, 5, 6, 7 temas que a la hora de abordar el mercado portugués ya le suenan, ya no le suenan a algo raro y sepa que tienen que abordarlos. Los medios de pago, el tema de la facturación certificada, cómo firmar, cómo participar en contratos públicos, cuáles son las plataformas, todo esto idealmente que sirva como conversación, como inicio de conversación cuando empieza con un profesional aquí en Portugal y que no esté tan perdido. De todas Vale. formas, Tenemos alguien que ha levantado la mano. Antonio perfecto, muy Carmona. bien, muy bien. Vamos a ver, Antonio. Antonio es técnico del SAE andaluz. A Ujú. ver si llego hasta él. Aquí está. Antonio, ¿estás por ahí? Ya te he permitido hablar. Tendrás que activar tu micrófono probablemente. Hola, Y Muy ya se buenas, te Antonio. oye. hola, buenos días. Buenos días. En primer lugar, felicitaros. Soy Antonio Cárdenas, el consejero del Eures Transfronterizo Andalucía-Algarve, y me corresponde básicamente recibir las peticiones de asistencia por parte de trabajadores y empresas que tienen proyectos transfronterizos. Solamente intervenir para felicitaros a los dos, a ti, Alain, por este grandísimo webinario que perfectamente nos estás orientando a todas las personas que vivimos de este lado de la frontera, en España, sobre todas esas peculiaridades y sobre todo herramientas digitales que necesitamos para instalarnos en Portugal. Ya te digo yo que yo habiendo trabajado en temas de gestión de empresas, llevando contabilidad aquí en España, se me ha hecho complejo también. Me ha hecho Ujú. complejo
para saber que no es, porque hay una diferencia grande, por lo menos, claro, yo evidentemente trabajé en empresas hace ya una década, un poco más, donde todavía no estaba tan informatizado, pero con el retraso que llevamos, pero sí que es verdad que son elementos a considerar todo lo que nos ha dicho. Y también el segundo agradecimiento, y termino, es a la CEA, a Miguel, porque estamos creando un repositorio de webinarios espectacular, de un alto valor añadido para todas aquellas empresas andaluzas y españolas que quieran abrir su mercado en Portugal. Yo invito a que los que nos sigan y los que vayan a ver este vídeo repetidamente después, en otro momento, vean nuestra página web del Eurostran Fronterizo y verá que hay una sección con todos los webinarios que la CEA ha producido y ha creado para nuestro proyecto. Nada más, felicitaros los dos y enhorabuena. Muchísimas gracias, Antonio. Sí, es verdad que es un poquito complicado, pero bueno, también invito a las personas a que incluso si no tienen todo el tiempo para verse el webinar, si han llegado hasta aquí es porque se lo han visto, pero quien quiera pasar esta información a un tercero incluso y sepa que va justo de tiempo, que hoy en día es más normal, incluso hay herramientas de inteligencia artificial que permiten resumir, extraer la información a partir de un webinar. Es decir, que no haya, digamos, la disculpa que toda esta información no se puede extraer, incluso permitir crear una lista que luego permita pues, a un empresario pues, tener casi su lista de la compra, ¿no? ¿Qué tiene que tener en cuenta, ¿no? Para empezar a trabajar en Portugal, para empezar a facturar en Portugal, para empezar a tener negocio también en Portugal o desde Portugal. Bueno, pues muchísimas gracias, Alan. Gracias, Antonio, por tus comentarios. Si nadie quiere tomar más la palabra o hacer algún comentario, una pregunta sin tener que tomar la palabra, sino a través del chat, damos esto por concluido. Alan, muchísimas gracias por De tus nada. aportaciones. Como vamos a sacar una encuesta de satisfacción, os agradecería que todos aquellos que tengáis le dediquéis un minuto. Ujú. Es, sí, es por mejora continua y exigencia de la Comisión Europea. No, hay que ser claro que tenemos que ir haciéndolo y os agradecemos que tanto que la evaluación como los comentarios de mejora, porque es la única manera de ir mejorando poco a poco. Y bueno, no por lo que está, que lo habéis visto, pero para ti, Alan, pues quedará grabado, va en la página web y empezamos a hacer difusión los canales propios que tenemos en la Confederación, que son, pues, como todos, redes sociales, LinkedIn, todas las redes, nuestra página web. Y, bueno, y queda ahí el repertorio para en el futuro, pues si otro hace una búsqueda, pues esperemos que sea de lo primero y que vean tanto conocimiento como tú has aplicado aquí en esta hora y media. Muchísimas gracias, Alan, Bien. por tu tiempo, por tu presentación y seguimos en contacto. Muchísimas Muchísimas gracias a gracias a todos. todos. Que tengáis un buen día después del de ayer, sobre todo, que esté lleno de energía. No, no, ten cuidadito con la alegría. A ver si la sé Equilibrada. por arriba. Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días, hasta luego. Claro.